Este video es la continuación del anterior y en relación a la Torre de Babel hablaré más de la caída 3 de los Benei Ha-Elohim o principados en los aires y las consecuencias de esa caída. Este es el video 15 de la parte 5 y estamos hablando acerca de la tercera caída. La primera caída fue en el huerto cuando el enemigo metió su cola para injertar el pecado en este mundo y en la humanidad. La segunda fue en los tiempos de Enoc, los tiempos de Noé, con la caída de los ángeles y la venida de los Nefilim o los gigantes. Y estamos en la tercera caída de los Benei Ha-Elohim en la Torre de Babel. Recuerde que todos los videos de la parte 4 y 5 de este canal son secuenciales, son una secuencia. En otras palabras, cada uno de estos videos es la continuación del anterior. No los estoy subiendo a lo loco y sin ningún propósito, sino que según un poquito de entendimiento que recibí de Dios en la revelación, que ya está en las escrituras, no es una revelación nueva, sino que esto ya está en las escrituras. Voy llevando uno por uno los videos hasta que usted pueda comprender un poco cómo es que la Biblia enseña que muchos, pero muchos creyentes llegarán a la semejanza del Hijo en sus vidas, o como decimos nosotros comúnmente, como los vencedores de las 7 iglesias que son mencionados en Apocalipsis, llegarán a ser como Jesús. Y eso lo incluye a usted, hermano. Este proyecto que estoy haciendo de estos videos le proveerá la oportunidad de entender el plan de Dios para tener muchos, pero muchos, digo, muchísimos hijos iguales a aquel que complace el corazón del Padre, el cual es Jesús, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Escuche esas palabras profundas. A la estatura de la plenitud de Cristo, para que Él sea el primogénito entre muchos. Escuche esas palabras, para que Él sea el primogénito entre muchos, muchos, muchos como Él. Y usted está siendo llamado a eso. Una vez revestidos de incorrupción e inmortalidad, como ya estudiamos desde el primer video de la parte 5, estos hermanos ya transformados y gloriosos vencerán los principados que están detrás del imperio planetario o nuevo orden, ya sabe qué, que está siendo implantado a pasos agigantados hoy, incluyendo esta falsa pestilencia del bicho. Usted entienda mis palabras. Estoy evitando los algoritmos de la plataforma de YouTube porque hay censura y no sé cuánto tiempo durarán estos videos. Pero todos estos videos serán borrados y toda esta información se perderá. Por eso he dicho desde antes que si usted encuentra que estos videos son de bendición para usted, busque una aplicación para bajarlos a su computadora y hacer copias, tener copias de todo esto para su propio estudio o para estudiarlo con otros hermanos cuando venga el tiempo señalado.
Conmigo, hermano, no se preocupe para nada de eso de los derechos de copia o cosas de esas. Haga todas las copias que quiera, siempre y cuando este mensaje llegue a muchos. Pero lo que estoy diciendo es que los hermanos que comprendan este mensaje y fluyan con el propósito del Altísimo y lleguen a ser como Jesús en diferentes niveles, son los que vencerán este nuevo orden, usted sabe cómo se llama, y limpiarán los lugares celestiales con gran poder y gran gloria después de resucitar en la primera resurrección. Esto ya lo estudiamos en los primeros videos de la parte 5. Eso traerá gran gloria al nombre de Yohei Bahei, quien es el creador de los cielos y la tierra, y traerá también gran gloria al nombre de su Hijo Yeshua, quien es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Aquellos de ustedes que lleguen a ser como Jesús cumplirán la palabra que el Padre Altísimo y Eterno habló desde antaño y que prometió a su mismo Hijo, diciendo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Escuche eso, hermano. El Padre prometiéndole al Hijo: siéntate a mi diestra, a mi lado derecho, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cómo se cumplirá eso, hermano? ¿Que acaso no puede Dios hacer esto ahorita ya? Por sí mismo, con solo decir una sola palabra de su boca. Por supuesto que sí, Él puede hacerlo. Pero en su eterna e inescrutable sabiduría, Él está permitiendo que simples seres humanos, mortales, fallones y débiles como usted y yo, hermano, tengamos la oportunidad de llegar a ser inmortales en Yeshua, para que por medio de ellos, de estos inmortales, todos los enemigos de Jesús o todos los enemigos de Yeshua sean puestos por estrado de sus pies. ¡Qué honor, hermano! ¡Qué privilegio! ¡Qué oportunidad! ¡Qué llamado! ¡Qué misterio! ¡Qué gloria será eso, hermano! Todas estas explicaciones que yo estoy tratando de poner aquí, de la intervención de Satanás en el huerto cuando él se metió entre Dios y el hombre para dañar la humanidad, acerca de la caída de los ángeles en los tiempos de Enoc y Noé, con todas las consecuencias que eso trajo, los gigantes, los nefilín, la actividad paranormal, la brujería y todo ese oscurantismo. Y ahora lo que estamos hablando de la caída de los príncipes dioses, hijos del Altísimo, Bene Ha Elohim, en la Torre de Babel, como vimos en los videos anteriores. Todo esto que estoy compartiendo, hermano, lo comparto porque es necesario que comprendamos cómo ese es el origen de todo lo malo que sucede hoy en el mundo. Si vamos a ser de las personas que ayudan a resolver, debemos conocer el plan. Pero no lo vamos a dejar simplemente ahí, sino que, como ya he mencionado antes, eso de la caída del enemigo y que se metió en el huerto, la caída de los ángeles caídos en Enoc, y ahora la caída de los Bene Ha Elohim en la Torre de Babel, todo eso Jesús lo vino a resolver y a revertir todo ese daño causado a la humanidad por medio de esas incursiones de seres no humanos en esas tres ocasiones. Pero, ¿cómo va Jesús a resolver todo ese daño? La respuesta es muy fácil, hermano. Bueno, pues se necesita un ejército de humanos que lleguen a la semejanza del Hijo, para que ellos, una vez transformados y revestidos de incorrupción e inmortalidad en la primera resurrección, venzan primero los principados y en su propio territorio, en la cosmología espiritual, en los aires sobre las naciones. Y allí
en su propio territorio espiritual, le propinen a Satanás y sus compinches o sus cuatreros, lo que yo llamo la paliza de los siglos en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, de tal modo, hermano, que sean avergonzados eternamente por seres humanos que aprendieron a escuchar y obedecer la voz del Padre igual que Jesús, su Hijo amado. Hermano, todo esto cuando lo vemos en un panorama parece una novela de ciencia ficción, pero esto es real y está en la Biblia, hermano. El Padre eterno y altísimo, lleno de gloria, le prometió al Hijo desde antaño, y ciertamente, hermano, el Padre no fallará su promesa al Hijo. Si el Padre le prometió al Hijo, ¿cree usted que el Padre cumplirá lo que Él habló? Por supuesto que sí. Y Él dijo: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, cuando hablamos de las consecuencias de la caída 3 de los Benei Elohim en la Torre de Babel, no estamos hablando de muchos siglos que pasaron entre los tiempos de Enoc y los tiempos de la Torre de Babel. Hermanos, estamos hablando de aproximadamente no más 300 años en tiempo lineal. Así que, viéndolo desde un punto de vista espiritual y basados en la información del libro de Enoc que conocemos, estamos hablando, hermanos, de un mover de espíritus inmundos concentrados en esa región geográfica, tanto física como cosmológica en los aires, que es descrita en el libro de Daniel como el príncipe de Persia. Ese es el área del príncipe de Persia, según mi entendimiento. Ya estudiamos en el libro de Enoc, dice que parte del castigo a los hijos Nefilín, híbridos gigantes e hijos de los ángeles caídos, fue que al morir físicamente en este mundo, sus espíritus no tenían lugar ni en las regiones de castigo espirituales, ni tampoco había lugar para ellos en el cielo para salvación, porque en ningún momento fueron creación de Dios, sino que al morir en la tierra, su espíritu se convertiría en espíritus inmundos, así dice el libro de Enoc, que sin cuerpo vagarían como fantasmas o lo que nosotros llamamos como almas en pena, causando un daño a la humanidad, causando opresión, causando aflicción, causando influencia sobre la vida de la gente, causando actividad paranormal. Ese es el origen de la actividad paranormal que sufrimos hoy. Esos espíritus inmundos de los gigantes causando molestia, causando miedo, causando depresión y pensamientos depresivos a la gente, causando posesión, o tal como está en el libro de Enoc. Voy a leer el verso en capítulo 15 y verso 8, dice, esta es una traducción que yo hice, dice: ahora los gigantes, quienes han nacido de espíritu y carne, serán llamados sobre la tierra espíritus inmundos. Esa es la sentencia que trajo Enoc cuando fue llevado delante de Dios y que vino de regreso. Él trajo esta sentencia y le está hablando a los ángeles caídos. Otra vez le voy a leer, dice: ahora los gigantes, quienes han nacido de espíritu y carne, o sea, de un ángel y una mujer humana, serán llamados sobre la tierra espíritus inmundos, y sobre la tierra será su habitación. Espíritus inmundos procederán de su carne, o sea, de los gigantes van a salir espíritus inmundos, porque fueron creados desde arriba. Oiga bien lo que sigue: de los Watchers, o los vigilantes, de los Watchers, o los vigilantes fue su comienzo y su fundación primaria, dice el verso. Sigue diciendo: espíritus inmundos serán sobre la tierra, y escuche lo que sigue, ya hice un video acerca de esto en el pasado, y serán llamados los espíritus de los impíos. Fíjese bien, hermano. O sea que la gente mala, la gente impía, la gente que está en organizaciones
que empujan el mal, hermano. Los impíos, los que aborrecen a Dios hoy, los que aborrecen a Jesús, están llenos de estos espíritus inmundos de los gigantes, según el libro de Enoc. Y sigue diciendo el verso, la habitación de los espíritus de los cielos son los cielos. Pero sobre la tierra será la habitación de los espíritus terrenales, quienes nacieron en la tierra. Sigue diciendo en Enoc capítulo 15, verso 9. Los espíritus de los gigantes serán como nubes, o sea, como fantasmas, tendrán una apariencia transparente. Es lo que dice. Los espíritus de los gigantes serán como nubes, quienes oprimirán, quienes corromperán, quienes harán caer, quienes discutirán. O sea, cuando hay peleas verbales y discusiones, según este versículo de Enoc, muchas veces no siempre es generado por el mismo ser humano, sino que hay espíritus inmundos ensuciando la boca de la gente para ofenderse, para discutir, para pelear, para reñir. Y eso dice aquí, está profetizado que ellos harían. Dice que, termina diciendo el verso 9, que estos espíritus inmundos de los gigantes serán como un moretón en la tierra, o sea, en una mancha sobre la tierra. Enoc 15:10 dice, causarán lamentación, no comerán comida y siempre andarán sedientos, estarán siempre escondidos y no deberán levantarse contra los hijos de los hombres. Ellos quieren matar a la gente, matar a la humanidad, pero no les es permitido. No deberán levantarse contra. Lo más que pueden hacer es influenciarlos en sus almas, en sus mentes, para que los hombres se maten entre sí, con violencia y con otras cosas, pero no pueden ellos mismos matarnos. Ya lo hubieran hecho, hermano. Así que no deberán levantarse contra los hijos de los hombres, dice, ni contra las mujeres, porque ellos vendrán. Escuche esto, hermano, esto está bien tremendo, es una profecía. Porque ellos vendrán durante los días de la matanza y la destrucción. O sea que va a haber es lo que algunos llaman el retorno de los Nefilín. No es necesariamente gigantes físicos, aunque sí existe la posibilidad de que vengan. Y sí, yo he hablado en otros videos acerca de los gigantes que están en laboratorios, en animación suspendida. Pero aparte de eso, hermano, está profetizado según el libro de Enoc y lo que estamos leyendo, porque ellos vendrán durante los días de la matanza y la destrucción, o sea, al final, cuando ya estén las plagas de las 7 copas de la ira pura de Dios, descrito en Apocalipsis, va a haber manifestación terrible, hermano, de esto. Yo ya hice también videos con respecto al día de la matanza, el día de Jehová, pero eso me lo voy a saltar, no lo voy a seguir diciendo aquí. Así que, cuando estamos hablando de la Torre de Babel, no estamos hablando de un tiempo lejano, hermano. Según este dato en el libro de Enoc y la descripción de la muerte de los gigantes y su transformación de gigantes a espíritus inmundos, esa región o esa zona geográfica en particular, allí en el Medio Oriente, hermano, en el Oriente, mejor dicho, que correspondería a los lugares como Afganistán, Irán, Irak, esa área de ahí, que es lo mismo que menciona Daniel 10, como el príncipe de Persia, él gobierna sobre esa área en los aires. Entonces, esa región en particular, hermano, en ese tiempo de la Torre de Babel, solo habían pasado 300 años del diluvio. Fíjese eso, hermano. Entonces, todos los gigantes que murieron en los tiempos de Enoc, en los tiempos de Noé, todos esos espíritus inmundos andaban ahí. Entonces, esa región en particular está plagada, hermano. Era nido de espíritus inmundos. Mire que no es ninguna casualidad, precisamente la ciudad de Babilonia
es mencionada en Apocalipsis como guarida de todo espíritu inmundo. Y más adelantito voy a mencionar, también es mencionada la ciudad de Babilonia por nombre en las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios. La ciudad de Babilonia, justo en esa misma área. No son casualidades, hermanos, lo que le estoy diciendo. Vamos a hablar un poquito más acerca de eso más adelantito, no sé si en este video o en el siguiente, pero precisamente la ciudad de Babilonia es mencionada como guarida de todo espíritu inmundo. Mire lo que dice en Apocalipsis 18:2, hermano. Cuando un ángel poderoso, describe ahí en Apocalipsis 18:1, cuya gloria alumbró toda la tierra y clama gritando y dice esto acerca de Babilonia: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. Acabamos de ver en el libro de Enoc, ¿de dónde salieron esos demonios y espíritus inmundos? Los espíritus de los gigantes, como está dicho en el libro de Enoc. Y sigue diciendo el verso en Apocalipsis 18:2, que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, lo cual también es figura de lo espiritual. Y a mí se me viene a la mente acerca de Lilith, que está en escritos antiguos y se menciona como un demonio femenino con cierta apariencia de ave, inmunda y aborrecible. Pero eso es lo que dice aquí, que Babilonia se hizo albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Y como menciono, eso me recuerda a ese personaje espiritual. Entonces, pensando en todo esto que estoy diciendo y en el área geográfica donde estaba la ciudad de Babilonia, eso significa que había ahí, hermano, una influencia muy pesada y muy fuerte sobre los seres humanos, sobre el tiempo en la Torre de Babel. Pero como el día de hoy, para que esos espíritus inmundos puedan influenciar o mover las acciones de los hombres para hacer el mal, empujar a la gente al mal, primero esos espíritus inmundos olfatean la gente que tiene mal corazón. Esos espíritus inmundos olfatean gente mala, hermano. Olfatean gente dura. Olfatean la gente perversa. Los espíritus inmundos no encontrarán cabida en una persona que tiene buen corazón. Ellos buscan personas que de alguna manera, sin que ellos lo sepan, tienen algún tipo de enlace genético que proviene de los gigantes. Yo ya mostré videos aquí en donde muestro fotos porque alguien dirá, no hermano, pero ¿cómo es eso si ya la genética de los gigantes pereció durante el diluvio y ya no hay características físicas de los gigantes en nuestros días? Hermano, tiene que informarse más. Yo mostré unas fotos, es más, voy a ponerlas en pantalla mientras estoy diciendo esto. Fotos de familias enteras con características físicas de los gigantes, en donde según la Biblia, los gigantes o descendientes de los gigantes tienen 6 dedos en las manos y 6 dedos en los pies. Ahí va un par de fotos con respecto a eso. Lo que estoy diciendo yo es que los espíritus inmundos buscarán personas que en su genealogía, que sean descendientes, que tengan alguna relación de descendencia con personas que de alguna manera son descendientes de los gigantes o tienen involuntariamente alguna lectura de ADN que proviene de ahí. Hermano, como usted sabe, yo no sé todas las cosas y esto es para que usted busque más información al respecto, pero es algo de lo que yo puedo ver. Ahora, antes de continuar, no quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar un verso más, porque leí unos versos en el capítulo 15 de Enoc, pero quiero mencionar un verso más, que es el verso siguiente en el capítulo 16, que trae cierta luz.
y que ilustra lo que yo dije anteriormente. Entonces, en donde vimos que dice en el verso 9 y el verso 10 que leímos que los espíritus de los gigantes serán como nubes o fantasmas con apariencia transparente, quienes oprimirán, quienes corromperán, quienes harán caer, quienes harán discutir, quienes serán como un morete sobre la tierra, quienes causarán lamentación. Y que dice, porque ellos vendrán en los días de la matanza y la destrucción. Eso fue lo que leímos. Pero en el siguiente verso, que es el Enoc 16.1, dice esto, mira hermano, Enoc 16.1. Y con respecto a la muerte de los gigantes, en donde quiera que sus espíritus se separen de su cuerpo, dejen que su carne, la cual es perecedera, sea sin juicio. Y sigue diciendo, porque perecerán hasta el día de la gran consumación del gran mundo, una destrucción tomará lugar, o escuche esto hermano, una destrucción tomará lugar de los watchers o de los vigilantes, llegará el día de su destrucción. Y dice, una destrucción tomará lugar de los watchers y de los impíos. Fíjese hermano, qué tremendo. La gente impía, la gente que fluye con ellos, que se deja influenciar por estos espíritus inmundos en los aires, los watchers, los vigilantes, los Bene Elohim caídos sobre las naciones. Dice que viene una destrucción sobre ellos y sobre los impíos. Note bien que viene una destrucción de los watchers, pero también de los impíos. Según mi entendimiento, una pregunta: ¿quiénes propiciarán o hablarán los juicios contra los watchers? Oh, hermano, qué lindo la Biblia, qué profundo, hermano. Aquellos vencedores de las 7 iglesias que transformados por incorrupción e inmortalidad llegarán a ser como Jesús. Ellos hablarán la palabra en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, y traerán estos enemigos a los pies de Yeshua, a los pies de Jesús. ¡Qué gloria! Traerá eso al nombre del Padre Altísimo y al nombre de su Hijo Yeshua, porque eso se llevará a cabo por la palabra viva del Padre en el nombre del Hijo, para que Él pueda cumplir la promesa que Él le hizo al Hijo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, por medio de aquellos que aprenden a oír la voz del Padre y a ser obedientes como Jesús lo fue. Ahora, vamos a pasar a leer algo bien interesante en cuanto a la Torre de Babel en Génesis 11:7, que ya vimos antes ese verso, pero no desde esta perspectiva. La traducción literal del hebreo nos podría traer un poquito más de entendimiento a qué es lo que realmente estaba sucediendo en la cosmología espiritual en los aires durante el juicio de la Torre de Babel. Pero antes de seguir, quiero hacer una pequeña nota, hermano. Le recuerdo que esto no se trata de que usted esté de acuerdo conmigo en todo esto que estoy diciendo. Está bien no estar de acuerdo, no hay ningún problema con eso. Pero sí debemos estar de acuerdo en el sendero de llegar a ser como Jesús y de procurar llegar a donde está el Padre detrás del velo en el lugar santísimo. Eso sí, debemos tener la misma fe y la misma visión, aunque no estemos de acuerdo en otras doctrinas por aquí y por allá. Estos son temas muy amplios y difíciles, hermano, con muchos detalles que se me pueden escapar. Además de que mi conocimiento es limitado, hermano. También le recuerdo, hermano, que yo no soy pastor, ni teólogo, ni nada de eso, nada por el estilo. Mucho menos profeta o apóstol internacional. No, hermano. Soy simplemente un hermano en Cristo que ama a Jesús y que estudia la Biblia en su casa. Así que
no se me ponga muy exigente si hay detalles que se me escapan o que usted sabe más que yo, está bien, hermano. Sino que si usted no entiende alguna cosa o tiene alguna pregunta o algo, bueno, voy a dejar los comentarios abiertos si alguien lo quiere hacer así, pero yo no tengo todas las respuestas. Soy un hermano que ama a Jesús y que estudia en casa nomás, no soy ministro ni nada. Pero también haga usted también su tarea en casa, no solo esperando a que alguien más venga y le dé las respuestas que usted busca, sino que haga también sus lecturas también. Voy a leer un versículo, hermano, que para mí me parece muy profundo en todo esto, para aquellos que estudiamos un poco y que investigamos un poco. Está en 1 Corintios 8:2 y el apóstol Pablo dice: y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Hermano, eso así es. Cuando pensamos que ya sabemos algo, siempre hay algo más en ese mismo tema que ignoramos. Por eso debemos aprender a escuchar a otros con humildad y considerando lo que se dice. Y por supuesto, la base bíblica antes de saltar a conclusiones sin haber oído todo lo que el hermano esté diciendo. Un problema que yo veo es que muchos no han ni siquiera leído su Biblia completa ni una sola vez en su vida. Ese es un problema, hermano. Toman versículos de por aquí y versículos de por allá y le agregan lo que oyeron en alguna predicación o lo que oyeron por acá o por allá y se enredan con tanta información. Si alguien que es cristiano y me está escuchando y no ha leído su Biblia completa, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, ni una sola vez en su vida, ¿qué está haciendo escuchando profundidades de tabletas sumerias y acadias y datos arqueológicos y todas esas cosas? Todo ese mar de información disponible hoy. Hermano, ciertamente las letras le arruinarán la cabeza y le van a vaciar el corazón. Yo estoy convencido, hermano, escúcheme esto. Después de que yo ya leí la Biblia varias veces, en español y en inglés. La Biblia, tal y como está, contiene todo lo que un cristiano necesita para llegar a ser como Jesús, sin necesidad de otros libros, ni siquiera de Enoch, que es uno de mis favoritos, pero eso no es necesario con solo lo que está en la Biblia, aunque yo sé de que hay por así decirlo, un origen no muy claro con respecto a la elección del canon, pero en la infinita sabiduría del Altísimo, hermano, los libros, así como están en la Biblia, contienen todo lo que un cristiano necesita para llegar a ser como Jesús. Así que, si no lo ha hecho, no se meta en otro montón de cosas, hermano. Comencemos por ahí. Hay que leer su Biblia de tapa a tapa y luego puede poco a poco, según el Señor lo guíe, ir investigando y averiguando de otras cosas. Ahora, después de esa nota, vámonos a Génesis 11:7, porque quiero compartir algo con respecto a la Torre de Babel que no mencioné en el video pasado. En Génesis 11:7 leo en la versión de 1960 de la Reina Valera. Dice así: ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ya vimos en el estudio anterior, en el video anterior, que descendamos, está hablando Dios, pero está hablando también acerca de un concilio divino, una asamblea de los dioses, como le llama Salmo 82:1. Usted puede ir a verlo, ahí está en la Biblia de Valera, está bien traducido. El concilio, descendamos y confundamos ahí la lengua de los seres humanos para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, la expresión lengua ahí, como fue traducida aquí en Valera, no necesariamente significa que cambiaron su idioma. Escuche esto que voy a decir, hermano. Sino que según
voy a dejar el link en la pantalla. Según este hermano, es un hermano que sabe hebreo. Yo no sé hebreo. Entonces tengo que buscar y leer la información de personas que saben el idioma. Y este hermano, él se llama Christopher Enoch. Y voy a dejar en la pantalla la información. Aunque básicamente esto es para las personas que hablan inglés. Él explica que la expresión para lengua en sí no está refiriéndose a un idioma, sino que está refiriéndose a un medio de comunicación que no necesariamente es un idioma, y la expresión es Safat Sefeth en hebreo, y se refiere más bien a algo así como que aunque ellos hablaban diferentes idiomas, de alguna manera encontraron una especie de forma de comunicación o algo que los conectaba, como en inglés se dice un network. Estaban conectados, había enlaces, había links, algunos entienden eso. Según este hermano, la connotación que se da es que la intervención de Dios fue que les arruinó la transmisión. Vaya, que estaban interconectados en un network, en unos enlaces, y que vino Dios y arruinó la conexión, interrumpió, en inglés le dicen un EMP, que quiere decir que es una interrupción electromagnética que impidió que siguieran conectados y comunicándose con un mismo propósito. Es algo así como que les cortaron los cables de comunicación, por así decirlo. Y estoy dejando la información de donde yo saqué eso, de alguien que sabe hebreo. Entonces, él explica que existe referencia en las genealogías, y ahorita vamos a leerlo, que se dan en Génesis 10, de que antes de la Torre de Babel ya se hablaban otros idiomas. Como por ejemplo, con respecto a los hijos de Noé. En Génesis 10:5 dice, en la genealogía de Jafet, acerca de la genealogía de Jafet, dice, de estos se poblaron las costas. Escuche eso, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Eso fue antes de la Torre de Babel, porque aquí está Génesis 10 y la Torre de Babel fue en Génesis 11. En Génesis 10:20, en la genealogía de Cam, el hijo de Noé, dice, estos son los hijos de Cam por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. En esta genealogía es que menciona a Nimrod en el verso 8. Y que dicho sea de paso, hay algo muy interesante, hermano. En la traducción de la Septuaginta, dice que Nimrod comenzó a ser un gigante delante de Yahweh. Un dato muy interesante. Pero no me quiero meter a esas cosas, sino que mi punto es la mención de que ya había otros idiomas, otras lenguas antes de la Torre de Babel en Génesis 11. También justo antes del capítulo 11, en Génesis 10:31 dice en relación a la descendencia de Sem. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras y en sus naciones. Ahora, no se enrede, hermano. Muchas veces que pensamos que hay una aparente contradicción, lo que pasa es que no tenemos todas las piezas del rompecabezas. Hay que seguir escudriñando. Así que, aunque estos 3 versos que leímos, en donde se ve que ya existían muchos idiomas antes de la Torre de Babel, la connotación hebrea deja ver que la confusión fue porque hubo una interrupción en la comunicación, escuche esto, o en la intención masiva, una intención que estaba en todos ellos, una unidad espiritual, una intención del corazón donde había unidad espiritual para construir una torre, fue interrumpida. Para mí, si no fue una separación de lenguas o de idiomas, se ve como que existía una conexión espiritual entre todos ellos, la cual no me extrañaría, escuché esto, hermano, porque lo acabo de mencionar antes,
que fuera una influencia de las huestes espirituales de espíritus inmundos de los gigantes, los cuales recientemente acababan de morir solo 300 años antes. También, según este hermano hebreo que también es creyente, que acabo de mencionar, que se llama Christopher Enoch, esa influencia de espíritus inmundos en las mentes y las almas que la gente procuraba, escuche bien, dice que ellos querían, con esa influencia, con esa idea, con esa conexión que había entre la gente, aunque hablaban diferentes idiomas, la intención de ellos era endiosar, que sus líderes llegaran a ser dioses. Y ahí es donde entra, en este caso tenemos a Nimrod y otros líderes, seguramente había ahí, a los cuales querían endiosar, que fueran hechos dioses, lo cual hace mucho sentido. Así que en lugar de que Nimrod y otros hombres fueran hechos dioses, las naciones recibieron un príncipe, hijo Dios, Benei Ha Elohim, como Dios para cada nación. Y esto ya lo probé sin lugar a dudas en los últimos 4 videos. Si usted no ha escuchado o no ha oído esos videos, no está entendiendo nada de lo que estoy diciendo, pero ciertamente que un príncipe hijo Dios Benei Ha Elohim fue asignado, un Benei Ha Elohim caído fue asignado como Dios para cada nación, y eso ya lo probé, no lo voy a probar ahorita. Hay 4 videos anteriores que lo prueban. Entonces, la conexión espiritual de espíritus inmundos, del propósito masivo en ese entonces de edificar una torre para endiosar a Nimrod y otros líderes, esa conexión espiritual de espíritus inmundos fue confundida. Y según el relato de Génesis, se dejó de edificar la torre. En lugar de que ellos lograran hacer dioses a hombres, Dios castigó a las naciones asignando un Benei Ha Elohim caído, o un Watcher, o un hijo Dios caído, un Watcher sobre cada nación, para que se iniciara lo que nosotros conocemos como los principados en los aires que reinan hasta el día de hoy. Así que, en resumen, hasta este punto, las consecuencias del juicio de la Torre de Babel en nuestro mundo es, primero, que Dios se alejó de la humanidad como Dios. Eso fue algo muy terrible. Y eso lo vimos en el video que se llama Israel y la Torre. Eso puede regresar si no lo ha visto, pero es importante que comprenda ese concepto y está en el video Israel y la Torre, donde usted va a comprender también qué tiene que ver Israel con la Torre de Babel. Y eso está en este mismo canal. La otra consecuencia, además de que Dios se alejó de la humanidad como Dios, es que los Benei Ha Elohim caídos, que son hijos dioses rebeldes de Dios, fueron asignados como dioses de las naciones. Esos dioses de las naciones son los principados en los aires de que habla Pablo en Efesios 6, tales como el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, también mencionados en Daniel capítulo 10. Así que Dios se alejó de las naciones les fue entregado uno de estos hijos dioses rebeldes, caídos y asignados como principados sobre las naciones. También vimos que otra de las consecuencias es que la rebelión del lado humano en la Torre de Babel perdura hasta el día de hoy, con un rechazo generalizado de Dios como Dios, en donde la gente no quiere nada que ver con Dios ni con su hijo Yeshua. Esas son consecuencias de esas caídas que han existido y de la Torre de Babel. Las consecuencias que veremos en el siguiente video son como sigue. Otra consecuencia es que el rechazo del lado humano, combinado con la influencia de los principados en los aires y
combinado con las huestes espirituales de espíritus inmundos, Nefilim, sobre la gente, causa que ellos se vuelvan a la idolatría. Y veremos un poco más de cerca eso, que la Biblia dice que detrás de cada ídolo hay espíritus inmundos, y veremos acerca de eso. También veremos a la luz de Daniel 10 en el siguiente video que los principados en los aires son reinos reales que existen en una dimensión paralela sobre la atmósfera terrestre de este planeta. Son reinos reales. Como veremos, esos reinos tienen cosas que para nosotros son cosas espirituales, pero para ellos son cosas reales. Ellos tienen espadas, tienen caballos, tienen medios de transporte, tienen castillos, tienen tronos, tienen todo, hermano, un montón de cosas que para nosotros no podemos comprender porque están en otra dimensión que nosotros no conocemos. Solo es de recordar un poco en la lectura del libro de Enoc, por ejemplo. Enoc, cuando fue traspuesto, cuando fue llevado a otra dimensión, a la dimensión celestial, a la dimensión espiritual, él relata, hermano, de que vio montañas, él vio ríos, vio riscos, vio mares, vio un montón de cosas en la dimensión a la cual él fue llevado y por las dimensiones que él pasó. Así que existen cosas en los aires, existen cosas para nosotros espirituales, pero para ellos son cosas reales. Y veremos algunos ejemplos bíblicos acerca de eso. Y eso incluye, hermano, que ellos tienen alta tecnología que es desconocida para nosotros. Recuerde, estos son entidades poderosas que estuvieron, según Job 37, desde que fue hecho el planeta Tierra. Ellos estaban presentes cuando Dios estaba creando este planeta. Ellos han estado por eternidades que nosotros no conocemos, hermano. Entonces ellos tienen mucho conocimiento, tienen mucha inteligencia, tienen conocimiento del reino de Dios, tienen conocimiento del universo, tienen conocimiento de la energía, tienen conocimiento de muchas cosas. Y entonces ellos ahora que están caídos, que son Benei Ha Elohim caídos, han desarrollado alta tecnología para el mal. Por eso vemos avistamientos de naves nodrizas y un montón de cosas que para los arqueólogos, artefactos, descubrimientos de artefactos que le vuelan el cerebro a cualquier científico, porque es que son cosas reales de otra dimensión que nosotros no conocemos, y veremos ejemplos bíblicos acerca de eso. También veremos un poquito más de cerca acerca de las civilizaciones que han habitado en esa región, que se gloriaban ahí en la región de Babilonia, que se gloriaban en que la sabiduría que tenían había sido traída nada menos que por los dioses, decían ellos. Eso es lo que relatan todos esos escritos de las tabletas de arcilla, relatan en esas civilizaciones, en esa precisa región, de que la sabiduría que tenían venía de los dioses. ¿Cuáles dioses? Pues es lo que hemos estado estudiando. Nosotros ya vimos que estos hijos dioses, Benei Ha Elohim caídos, y que están registrados aún en la tarjeta de arcilla de los sumerios y acadios como los dioses que descendieron del cielo. Y hay mención específica, hermano, de su capital, precisamente siendo la ciudad de Babilonia. Habla ahí de que la capital de estos dioses que vinieron del cielo ha sido escogida eternamente, Babilonia. Hermano, hay muchas cosas que nosotros no conocemos. Hay registros en esos escritos antiguos de lo que ellos llamaban los Apkalus. Apkalus eran seres híbridos que eran mitad Dios y mitad humano. Así que vemos que existe la posibilidad, según eso, de que haya habido todavía una intervención de estos Benei Ha Elohim todavía con mujeres humanas en la tercera caída después de Enoc, aunque no existe un registro bíblico acerca de esto, pero según los registros de esos escritos antiguos,
Habían unos seres híbridos, mitad humano y mitad Dios, que ellos llamaban Apkalus, y que ellos eran recipientes, escuche, de la sabiduría traída por los dioses que descendieron del cielo, dicen. Nosotros sabemos y hemos estado estudiando, según la Biblia, quiénes son esos dioses, pero voy a mencionar un poquito más de eso en el siguiente video. Hasta aquí voy a dejar este video. Que la paz de nuestro Señor Yeshua sea en su corazón y en su mente desde ahora y para siempre. Amén.